Son las 7 horas con 36 minutos. Saludamos al doctor Rodrigo Andrés Cordero, presidente de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca, que, dicho sea de paso, en esta semana conmemorará 87 años de vida con una ceremonia especial que se dará a mediados de la semana. Y lo hace, por supuesto, dentro de esta transición e incertidumbre que existe en el país por esta situación un tanto forzada que se inició hace algunos meses de la muerte cruzada y que tiene como resultado un cambio de gobierno previsto para la próxima semana. Bienvenido, Rodrigo Andrés. Quisiéramos conocer cuáles son las expectativas, cuáles también las dudas, la incertidumbre que comparte la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca sobre lo que vendrá con un nuevo gobierno renovado, no solamente a nivel del Ejecutivo, también del Legislativo. El micrófono, por favor. Estamos sin audio. A ver si podemos hacer una corrección. Sí, no tenemos el retorno del audio. A ver si por interno realizamos una corrección. Ya, ahora sí. Allí estamos ya con audio. Adelante. Muy buenos días, Gustavo, estimada Rosana y apreciados radioescuchas de Antena 1. Muchas gracias por la oportunidad de reflexionar unos minutos acerca de lo que está viviendo la sociedad ecuatoriana. Estamos en un momento extremadamente delicado. Digamos que el nivel de incertidumbre en Ecuador ha superado aquel al cual estábamos acostumbrados. Tenemos delincuencia e inseguridad general, inestabilidad política, crisis energética, desorden económico, llegada del fenómeno del Niño y una incapacidad del Ecuador para gobernarse. Yo creo que cuando uno ve este tipo de circunstancias, tiene que hacer un alto, Gustavo y Rosana, y tiene que reflexionar respecto a qué no estamos haciendo bien para como país corregirlo. Y cuando vemos lo que está ocurriendo con el Ecuador, nos preguntamos, ¿qué ocurre con el país? ¿Qué estamos haciendo mal? Y si usted ve los números, Gustavo, lamentablemente la evidencia de la realidad supera cualquier ficción y sobre todo supera el imaginario que los ecuatorianos nos hemos plasmado respecto a cómo debería ser la sociedad. Permítame ponerle un ejemplo muy pequeño y muy corto. Si usted coge los números desde el último censo, desde el año 2010 hasta el 2023, tuvimos el último censo, el Ecuador ha crecido algo más del 20%, la economía del Ecuador, el Producto Interno Bruto. Pero en ese mismo periodo los precios han crecido alrededor de 15, 16%. Eso quiere decir que el real crecimiento que tuvo el Ecuador durante este periodo de más de 12 años es de apenas un 4%. Si esta cifra la relacionamos con el crecimiento de la población, que la población ha crecido en este periodo más o menos un 15%, significa que en la práctica el Producto Interno per cápita del ecuatoriano ha decrecido un 10%, Rosana y Gustavo. En otras palabras, a la vuelta de 12 años somos 10% más pobres. Y ello se refleja en las cifras del empleo. Hace 12 años, un 50% de la población tenía empleo adecuado, hoy apenas un tercio lo tiene. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal? Y lo que estamos haciendo mal es que el Ecuador no enfoca su estrategia nacional al crecimiento. El Ecuador sigue malgastando recursos, tiempo, energías en cosas intrascendentes que no nos van a traer progreso para los ecuatorianos. Doctor Cordero, muy buenos días. Y bueno, estamos a puertas de iniciar un nuevo gobierno, tanto en el ámbito ejecutivo como en el legislativo. ¿Cuáles son las expectativas precisamente en este contexto y respecto de estas referencias que usted nos dice? No nos estamos concentrando como país en lo que realmente importa y en lo que realmente necesita el Ecuador para salir adelante. Daniel Noboa va a tener muy poco tiempo para gobernar la Asamblea Nacional. Igual, en este contexto nos preguntamos cuáles son las expectativas y en qué entonces debería centrarse la nueva administración gubernamental. Pues yo creo que debe haber dos cosas que tienen que caracterizar el trabajo con el que arranca la Asamblea Nacional que se instalará en próximos días
y el Ya este gobierno viernes. nacional que tomará posición el día 24 de noviembre, 23, perdón. Ujú. Y básicamente esas dos cosas son el combate a la delincuencia, porque la inseguridad es un clamor nacional, o sea, no existe rincón de la geografía nacional que no esté afectado por la violencia y esto afecte al ciudadano común. Y la otra cosa que hay que cambiar en el chip de nuestras autoridades es el sentido de urgencia. El país ya no da más, ya no da más. ¿Qué esperamos para nuestros jóvenes si no generamos empleo, Rosana? Usted me va a decir cómo se genera empleo, vamos a ir hacia eso. Pero, ¿qué podemos esperar para nuestros jóvenes si el Ecuador no le brinda oportunidades? Cuando prendemos las redes sociales y vemos las escenas de nuestros muchachos y muchachas penosamente atravesando el Darién, buscando un mejor derrotero en tierras del norte, o cuando vemos que muchachas y muchachos en la costa no tienen otra alternativa que abandonar sus ilusiones, su juventud, sus vidas y prestarse a las bandas delincuenciales, nuevamente debemos cuestionarnos qué hacemos mal, y es el sentido de urgencia. Tenemos un aparato estatal que sigue reflexionando en cuestiones intrascendentes. Nos gastamos los recursos en subsidios que no traen bienestar para el pueblo ecuatoriano. Más o menos el Ecuador se gasta como 6.000 millones de dólares en subsidios que nos permiten tener gasolina barata, gas barato, pero no generar empleo. No estamos produciendo riqueza para que los muchachos y las muchachas tengan un mejor futuro. Y entonces volvemos al otro punto, el sentido de urgencia. Las autoridades se han pasado durante años preocupadas de la reelección, del tema comunicacional, de tener redes sociales potentes y robustas, pero no de algo importantísimo que es permitir que se cree empleo. ¿Qué ha pasado con el empleo en el gobierno de Guillermo Lasso? Enormes expectativas se generaron en el país. En esa transición, el gobierno de Lasso prometió muchas cosas: crecimiento económico, un incremento importante en lo que sería la inversión extranjera en el país, mejorar el empleo en términos generales. Pero las cifras presentan otra realidad. Así es, Gustavo, no ha habido crecimiento del empleo y lo que ha habido es la consolidación de un régimen de gobierno, un régimen legal en el Ecuador. Por eso le analizaba un periodo de 12 años para más bien evitar sesgos políticos hacia una u otra administración pública. Hemos privilegiado cosas superficiales. Tenemos una asamblea que no legisla. Tenemos una corte constitucional que legisla en forma supletoria a la asamblea y a veces lo hace mal. Vea usted lo que está ocurriendo, por poner un ejemplo, con las licencias ambientales. De acuerdo con nuestra legislación constitucional y legal, todo proyecto público-privado debe contar con una licencia ambiental. Hace pocas semanas se presentó una demanda de inconstitucionalidad del reglamento que permite el otorgamiento de licencias ambientales y la Corte Constitucional admitió una medida cautelar, de manera que este rato en el Ecuador no se puede tramitar ninguna licencia ambiental. Es decir, no se puede construir una carretera, un hospital, una escuela, una fábrica, un restaurante, un hotel, un etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el país está paralizado. ¿Por qué? Por estas obviedades, por esta disquisición de un régimen garantista que lo que está haciendo es garantizar que el ecuatoriano no tenga empleo. Es decir, nos agotamos en discusiones estériles sobre derechos, que por supuesto que hay que defenderlos, pero nos olvidamos de lo prioritario y es que los ecuatorianos tengan pan en el plato para poder alimentar a sus familias. Entonces, si en ese periodo hemos puesto trabas, en 12 años hemos puesto trabas y trabas y trabas al aparato productivo, y le puedo enumerar un pocotón de trabas, Rosana y Gustavo. Les voy a poner ejemplos aparte del tema ambiental. El Ecuador ha hecho que este rato el sector privado asuma las obligaciones que le corresponde al sector público. Entonces ahora las empresas tienen que dedicarse a difundir campañas para el consumo, para el no consumo de drogas, en contra de la violencia y el acoso, realizar las labores de acción afirmativa que le corresponden al Estado. A ver, Ojo, que yo estoy completamente de acuerdo. Un poquito a qué se refiere, no conocíamos estos detalles. Este rato usted tiene una serie de reglamentos que obliga a que las empresas tengan que destinar tiempo y recursos
a capacitar a sus empleados en el no consumo de drogas, a alertar respecto a la violencia y al acoso. Ojo, Gustavo, que estamos completamente de acuerdo con que el Ecuador tiene que librarse de la violencia y del acoso y que tiene que reducir el consumo de drogas, pero esas son labores que les corresponde al sector público y ahora se les carga a las empresas. Entonces, si las empresas tienen cada vez mayores cargas de costos y gastos, asumiendo responsabilidades que son propias del sector público, ¿cómo vamos a contar con empresas competitivas en un mundo que cada vez tiene una tendencia aperturista más marcada? Las empresas ecuatorianas ya no podemos competir con empresas de China, con empresas de India, de los Estados Unidos, de la Unión Europea, etcétera, y cada vez tenemos mayores y mayores y mayores cargas. Estamos en una coyuntura muy importante, Rodrigo Andrés, y hay expectativas sobre lo que viene, pero también hay que hacer consideraciones sobre lo que pasó para aprender justamente de las experiencias. ¿Qué ha sucedido con respecto a la competitividad de las empresas ecuatorianas en el gobierno de Guillermo Lasso? ¿Y qué es lo que se espera con Noboa? La competitividad ha disminuido porque la carga burocrática, el entrampamiento administrativo que tiene el Ecuador desde tal magnitud que cada vez somos menos competitivos, Gustavo. ¿Se puede hablar con cifras, con indicadores? ¿Qué ha pasado con la industria, con el comercio ecuatoriano? La tasa de crecimiento del empleo está muy por debajo del crecimiento de la población. Le estoy dando el indicador más sencillo de todos, porque el mayor, mejor dicho, el único generador de empleo es el sector privado, Gustavo. El sector público no genera empleo, el sector público contrata profesionales, contrata ciudadanos y ciudadanas para que realicen las labores inherentes al gobierno y a la administración pública, pero no crea riqueza. Es el sector privado y también el sector comunitario, dicho sea de paso, los que generan riqueza. No ha habido crecimiento de empresas. Al no haber crecimiento de empresas, no se demanda más mano de obra. El banano ha logrado mantener sus niveles de exportación con altibajos y este rato con una amenaza rotunda del fenómeno del Niño. El camarón ha crecido, sin duda ha crecido en forma importante. Ha crecido en algo las flores y ha crecido en algo otras actividades de agroexportación, principalmente la pitahaya. El mango ha tenido una caída enorme este año a consecuencia de una mala racha climática. Pero en términos generales, la mayor producción ecuatoriana, que es desafortunadamente producción primaria, porque el Ecuador durante 12 años no ha podido incrementar la creación de empleo de actividades secundarias o terciarias, la actividad primaria apenas ha logrado mantener un ritmo de crecimiento bajito durante estos 12 años. Es decir, no ha habido crecimiento. Ahora, Rodrigo, en este contexto, el nuevo presidente que va a posesionarse ya este día viernes, luego de que se posesione la asamblea este día viernes, el día 23 de noviembre, ha anunciado sin mayores detalles una reforma tributaria. Él ha dicho que no se va a incrementar los impuestos, incluso dijo que en algunos casos estos podrían reducirse, el caso del sector de la construcción. Urge en este momento una reforma tributaria. Él aspiraba a que hasta finales de diciembre esta pueda entrar en vigencia precisamente para poder contribuir a esta situación emergente que está viviendo el país en materia económica. Urge una reforma tributaria. ¿Hacia dónde debería ir esta reforma tributaria? ¿Bajar los impuestos sería saludable? Mire, lamentablemente tenemos un problema muy complejo, Rosana, porque la situación de caja este rato es realmente mala. Hace pocos días veía un llamado que hacían las autoridades seccionales a nivel de país, prefectos y alcaldes, exigiendo la entrega de sus recursos. Lo propio he visto con las universidades, empezando por nuestra querida Universidad de Cuenca, que reclama sus rentas. Pero lo que no nos damos cuenta es que la carga tributaria ha disminuido y por ende las asignaciones a los gobiernos seccionales y a las universidades disminuyen. Y también ha disminuido el ingreso petrolero gracias al resultado de la consulta del Yasuní, que le implica al Ecuador más o menos, haciendo unos números bajos, menos de unos 1.000 millones menos de ingresos al año. Entonces, obviamente hay menos para repartir. Ante esas circunstancias, si usted baja los impuestos, automáticamente el hueco se va a incrementar más. El problema que tenemos los ecuatorianos es que nos hemos acostumbrado
perdón, a que, entre comillas, por esta sola vez se pasen impuestos que terminan siendo confiscatorios, asfixiantes para el aparato productivo, para financiar el desorden público. Y el desorden público, insisto, se da en un régimen que privilegia subsidios a donde no debería dirigirse. Lamentablemente no hay gobierno que quiera asumir el costo político de quitar los subsidios. Y si los subsidios tienen que darse, que hay algunos que sí son importantísimos, debe dirigirse exclusivamente a los ecuatorianos y ecuatorianas que tienen condiciones de minusvalía o de situación económica realmente precaria. En eso estamos de acuerdo. Por ejemplo, el bono solidario tiene que seguirse manteniendo, pero el subsidio a los combustibles está alimentando un derroche estatal que desde que regresó la democracia al Ecuador en el año 79, significará, no sé, 100.000 millones de dólares gastados en esta irresponsable erogación. Entonces, volvamos un poco a la pregunta suya. Una reforma tributaria este rato va a ayudar a cubrir el 13º que hay que pagar en el mes de diciembre. Pero volvemos al mismo punto. Solamente pagan los formales. Los informales no se los aprieta. El SRI, desde el año 98, que fue creado, ha hecho una labor enorme y digna de ser aplaudida por formalizar la recaudación de impuestos en el Ecuador, pero con los mismos. No ha crecido la base de tributación. Hay una cantidad de actividades que no son controladas y que no tributan, y a esas debería dirigirse el esfuerzo recaudatorio. Pero una reforma tributaria este rato lo que va a permitir es simplemente saltar el hueco. Pero el hueco que tenemos para el próximo año es un hueco bastante grande. Pero así como hay tantas inquietudes en el gobierno de Noboa, de la reforma tributaria que pregunta Rosana merece explicaciones. Quizá ustedes como empresarios, como quienes están semanalmente o mensualmente aportando al fisco con cantidades ingentes, puedan entenderlo mejor. ¿Cómo es esta propuesta? Reitero un poco la pregunta de Rosana, de sin subir impuestos, mejorar los ingresos para el fisco. Entre las pocas posibilidades estaría la revisión del gasto tributario, es decir, quitar todo el esquema de exoneraciones y exenciones que reduce el pago de impuestos en el país, que afectaría directamente a la industria ecuatoriana y a sectores como la minería, que son los que se benefician mayormente de estas exoneraciones y exenciones. Son muy pocas las exenciones vigentes en este momento en el país, Gustavo. De hecho, todo lo que se conoce técnicamente como escudos fiscales ha sido desmontado en el Ecuador y básicamente ya no existen, salvo 2 o 3 contadas excepciones, como lo representan los contratos de inversión, que es un régimen de fomento a la inversión que fue creado con el COPSI, con el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, y que ha sido de alguna manera alterado en varias de las sucesivas 29 reformas tributarias que hemos tenido en un periodo de 14 años. El Ecuador no tiene este rato regímenes de deducciones o de exenciones significativos. Cuando se habla de que la industria está subsidiada o las actividades productivas están subsidiadas, hay una gran equivocación. Hay una gran equivocación. Fíjese usted para demostrar esto. Usted ha visto, Gustavo, los rankings de tributación por provincia que publicó el Servicio de Rentas Internas hace pocas semanas. Sí. Curiosamente, este rato asoma como una de las mayores 5 provincias en tributación, Zamora Chinchipe, y lo hace por la minería. Es decir, la minería, porque no hay otra actividad que esté este rato generando de importancia y de relevancia económicas que esté generando Zamora Chinchipe. Es la minería la que está generando esos impuestos. Entonces, no es cierto que la minería no tribute, esa es una falacia. Bueno, hubo un reportaje muy importante de Plan B, usted tiene que haberlo visto, que tenía justamente el caso del proyecto gigantesco en esta provincia, en Zamora, en donde se demuestra con cálculos por parte de Plan B que Ecuacorriente recibe más en subsidios de energía y diésel que lo que son sus aportaciones al Estado por efecto de la minería. Me parece que adolece de una falta de información rotunda ese reportaje al cual usted alude. Uh-huh. De hecho, la única provincia que este rato no tiene apagones, bueno, hay 2. Las únicas 2 provincias que no tienen apagones este rato son Zamora, Chinchipe y Loja, gracias a la autogeneración que han logrado consolidar sus proyectos mineros.
autogeneración hidroeléctrica. Ya, pero bueno, allí entramos en otro, no quisiera desviarme un poco de la línea central, pero entramos en otro dilema. Recientemente conversábamos con un experto, sin duda que usted lo conoce muy bien, el ingeniero Antonio Borrero, y él señalaba que ninguna provincia del país, ninguna de las distribuidoras tiene una injerencia directa para administrar, direccionar la energía eléctrica que se produce, que todo necesariamente tiene que ingresar al sistema nacional interconectado. Es decir, no tiene mucho que ver, y en eso la provincia de la Suay, que tiene sus recursos desarrollados en el ámbito de energía eléctrica, no puede direccionar de alguna manera el consumo para disminuir aquí apagones, pero en el oriente, según usted nos dice, las empresas mineras lo estarían logrando. ¿Cómo es que se hace este manejo saliéndose un poco de los esquemas que gobiernan al país en cuanto a producción, administración, distribución de esa energía? Porque ha habido proyectos privados que han logrado implementar autogeneración hidroeléctrica con concesiones del Estado. Esa es la única inversión que está realizando el Ecuador en generación eléctrica en los últimos años, Gustavo, salvo la eficiente gestión que realizó el ECAUSTRO, liderado justamente por el ingeniero Antonio Borrero, y que desarrolló el proyecto Minas de Huascachaca. No ha habido mayor inversión pública en los últimos años en materia de generación. Pero sí, nos estamos desviando, y permítame volver al hilo central del tema. Usted hablaba de la reforma tributaria. Con la reforma tributaria se logrará, desconozco los términos de la reforma tributaria, simplemente ha habido unos anuncios escuetos en los medios de comunicación de 2 o 3 cositas por aquí y por allá. Pero conociendo la historia de las últimas 29 reformas tributarias y un poco anticipando el pensamiento de los técnicos del SRI, que más o menos ya sabe por dónde disparan su intencionalidad, seguramente lo que se va a hacer es nuevamente apretar más el músculo al sector privado y a los ciudadanos ecuatorianos, como se lo ha hecho, como le digo, en 29 reformas previas. Claro, pero si entonces, dicen que no van a subir impuestos, entonces será cobrar de una manera más eficiente. Nadie va a decir voy a poner más impuestos. Eso no es políticamente correcto. No es políticamente correcto. Pero en la práctica la necesidad de caja obliga a que de algún lado se tenga que recaudar tributos. Pero hablemos un poquito sobre el qué se podría hacer en el cortísimo plazo. Por eso le decía hace un rato, Rosana y Gustavo, que el ecuatoriano y sobre todo nuestras autoridades han perdido el sentido de urgencia. Necesitamos tomar decisiones rápidas. Liberemos la carga de trabas burocráticas que tiene este rato el sector privado para generar más proyectos. Le pongo otro ejemplo. Usted quiere realizar un trámite de una fusión o de una escisión de compañías y en la superintendencia de compañías se demora como mínimo un año. Un año, Gustavo. ¿Cómo puede una empresa que quiere crecer en una fusión o que quiere diversificarse a través de una escisión esperar un año para una autorización, un sellito, una escritura, para poder cambiar su RUC y poder seguir adelante? El mercado no espera un año. ¿Y qué decir del sistema de aprobación de proyectos constructivos que tenemos en nuestro COTAD a nivel nacional a través de los 220 y tantos municipios? Un proyecto arquitectónico se demora un año en obtener un permiso de construcción. ¿Cómo se puede montar un hotel? ¿Cómo se puede montar una fábrica? ¿Cómo se puede montar una plantación que requiere infraestructura productiva? Si tiene que esperarse un año para tener el permiso de construcción. El sentido de urgencia se ha perdido por todo lado. Y esto se ha mantenido así en el gobierno de Guillermo Lasso. Ahora, ¿qué esperanza existe de que Daniel Noboa no sea una continuación de esto y que realmente se catalicen cambios positivos para mejorar la productividad en Ecuador? Bueno, esto le correspondería a la Asamblea, porque a la Asamblea le corresponde buscar una legislación que permita simplificar. Le voy a poner otros ejemplos, porque el Ecuador está lleno de modas además. Somos un mercado chiquito, un mercado recién con miras a pensar en pasar a una etapa 2 en el mundo, una economía pequeña, y copiamos con novelería las normas internacionales de información financiera, las leyes de control de poder de mercado, la ley de protección de datos personales, y le ponemos al aparato productivo otras tantas restricciones, copiando niveles regulatorios como se tiene en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos o en el Japón.
Y claro, el aparato productivo local no puede salir adelante porque tiene que cumplir con una cantidad enorme de estas novelerías normativas. Entonces, si quisiésemos algo, la Asamblea debería, consensuadamente entre esos 4 bloques a los que usted aludió al arrancar el programa del día de hoy, Gustavo, consensuar en cómo simplificamos, cómo quitamos esa hojarasca de la legislación para permitir que el aparato productivo vuele, sea rápido. Pero no es el Ejecutivo el que puede también utilizar su calidad de colegislador y proponer leyes, aquellas leyes que en algunos casos propuso Lasso, pero no pasaron los filtros de la Asamblea. Es más, Daniel Noboa ha dicho que va prácticamente a gobernar enviando decretos ley con el carácter económico urgente casi cada 30 días. Conociendo la trayectoria de confrontación política que tenemos, Rosana, no creo que ese sea un mecanismo adecuado para poder sacar al país adelante. Yo creo que es indispensable que los 4 o 5 bloques principales que están en la Asamblea se sienten y digan, a ver, señores, tenemos que hacer una tregua. Tenemos que confrontar, por ejemplo, el tema del subsidio a los combustibles, que nadie quiere cargarse ese costo político. Pero si lo hacen todos en conjunto, ya no va a haber una responsabilidad en ese sentido. Y dejemos con el subsidio al diésel y dejemos con el subsidio a la gasolina a quien en verdad requiere. El transporte público, por ejemplo, que los buses, que los camiones y que los taxis tengan un subsidio a los combustibles, pero que los particulares paguemos el precio internacional. Porque no es justo que este rato nosotros derrochemos el gas licuado de petróleo para actividades que no son prender la cocina. Entonces tenemos que tomar decisiones, pero si es que no existe lamentablemente un acuerdo político, Rosana, esos decretos, leyes de urgentes en materia económica se van a quedar otra vez en el tintero, van a venir acciones de protección o ¿cómo se llama? Ante la Corte Constitucional y jueces constitucionales. Acciones de ese tipo. Bien, en todo caso, Rodrigo Andrés, ¿qué evidencias, qué pistas hay de que un acuerdo de esa naturaleza puede estarse gestando en la legislatura, en la nueva asamblea que está ya próxima a instalarse? Y en este caso, ¿cómo ve usted, Rodrigo, este acuerdo que al parecer va a concretarse entre ADN, el Partido Social Cristiano y el Movimiento Revolución Ciudadana? Con esto tendrían una mayoría. No conozco más que aquello que consta en redes sociales, ¿no? Pero lamentablemente las prioridades en el país están completamente torcidas. Aquí nos pasamos debatiendo si cabe o no cabe un juicio a la fiscal general del Estado y no lo que estamos hablando, cómo generar crecimiento. Entonces, desconozco los términos de ese presunto acuerdo. Déjeme ir a algo práctico en lo local. Este rato tenemos los ríos secos. El único río que este rato está con agua es el Machángara, porque aguas arriba tenemos 2 represas que otrora nuestras autoridades sí lo lograron construir décadas atrás. Hemos hablado con el señor alcalde de Cuenca, hemos hablado con el señor prefecto de la SUAY, para que por favor como sociedad acometamos cuanto antes el proyecto Soldados Yanuncay, que cuenta ya con todos los estudios. Eso le garantizaría agua potable a Cuenca, porque si no tomamos responsablemente ese proceso, en pocos años más no tendremos agua potable. Eso garantizaría riego a todas las comunidades aguas abajo de donde se construiría el embalse y además permitiría generar energía eléctrica adicional. Esa propia energía eléctrica podría ser, si es que el Consejo Provincial y el municipio de Cuenca lideran este proceso, podría ser generada por nuestras propias autoridades o por nuestras propias instituciones. Entonces, con sentido de urgencia, ese tipo de proyectos se tienen que asumir de manera inmediata. Bien, si bien nos hemos quedado fundamentalmente en el ámbito nacional, bienvenido el de tratar un poquito, por lo menos ya en la fase final de esta entrevista, sobre los temas locales. Aquí en la ciudad de Cuenca se formaron 2 frentes, 2 polos para gestionar con el gobierno, para cabildear con el gobierno mejoras en la vialidad. Lamentablemente terminaron siendo polos un tanto divididos. Por una parte estaba liderada la gestión del organismo que usted dirige, la Cámara de la Producción y del Empleo, la Cámara de Industrias de Cuenca, y por otra estaba la Cámara de la Construcción. Recientemente, la semana pasada, transmitimos el día viernes concretamente declaraciones de María Cristina Barzallo, presidenta de la Cámara, quien deploraba
un fracaso total en las gestiones del gobierno, incumplimiento total, decía, con alguna excepción de un tramo de carretera que está construyéndose, señalaba ella con conocimiento de causa, en condiciones precarias, malas, con un trabajo de poca calidad, refiriéndose a este tramo Mujeres de Piedra y la vía que conduce Alcajas por San Joaquín. Pero por otra parte ha estado el empeño de la Cámara de Industria con este proyecto hacia la ciudad de Guayaquil, una nueva autopista partiendo desde Biblián. Termina el gobierno, no sabemos con qué solidez en cuanto a ese proyecto. Pero esto de por medio, quisiera preguntarle, ¿cuál es el apoyo que está dando o ha dado la CIPEM a una propuesta práctica de aplicación ahora que se lo quería hacer, que aún se espera poder realizarla, de delegación de competencias desde el Ministerio de Transportes y Obras Públicas a los gobiernos seccionales? A ver, varias precisiones. Primero es María Cristina García. Perdóneme. No Cárdenas. No, María En segundo lugar, García, perdóneme. En segundo lugar, apoyamos en forma frontal el trabajo que venía realizando la Cámara de la Construcción y María Cristina en ese sentido. Las dos cosas no son opuestas ni excluyentes. El esfuerzo que ella dedicó y que realizó en reclamar exigencias de corto plazo, de inmediata atención, no es contradictorio o contrapuesto con aquel que piensa un poquito más en el largo plazo. Los dos son perfectamente compatibles y complementarios. En segundo lugar, hemos hecho contactos, hicimos contactos en campaña electoral con todos los candidatos a la presidencia y en particular con aquellos que quedaron de finalistas en la segunda vuelta, Daniel Noboa y Luisa González. Hicimos contactos con los 5 asambleístas de Azuay y con los asambleístas de Cañar para buscar apoyos al proyecto de la autopista Guayaquil-Cuenca, al igual que mantener el eje con la autopista Guayaquil-Quito, porque es un combo, permítame la expresión, Rosana y Gustavo. Y de todos hemos obtenido un compromiso positivo en ese sentido. Hemos tomado contacto con quienes liderarían la gestión de obras públicas en el gobierno de Noboa y se han comprometido a continuar los esfuerzos del modelo de gestión que el gobierno del presidente Lasso había dibujado o había planteado para la construcción de estas dos autopistas. Estos son proyectos a muy largo plazo, Rosana y Gustavo, son proyectos a 8 años plazo. Claro, lo que queda es si es que sigue sólido ese proyecto. Sabiendo Mire, la única manera de poder acometer proyectos de esta naturaleza es encontrando un modelo de concesión. Porque ahí sí voy a volver al corto plazo. El Ecuador no tiene plata. Pues si no tenemos este rato plata para pagar los sueldos de las entidades seccionales y de las universidades, ¿cómo que existan recursos para reparar las vías? Cuando usted me habla de las exigencias del corto plazo, con las cuales estoy de acuerdo porque pagamos impuestos, pero usted sabe, ya hemos comentado de esto, que el sistema redistributivo de impuestos a nivel nacional de las finanzas públicas es tremendamente injusto con el Azuay. Pero eso es materia de otra conversación. Pero lamentablemente no veo la posibilidad de que se transfieran recursos este rato, como están las finanzas públicas, para la reconstrucción vial, que es urgentísima y necesaria, y por la cual también nos unimos nosotros al clamor. Es decir, inviable una delegación de competencias. Usted le puede delegar la competencia a la prefectura, pero si no le da la plata, ¿qué puede hacer la prefectura? Por supuesto, tiene que ser delegación de competencias con el dinero para ejecutar las obras, sin duda. Y además lo que le digo, el Ecuador tomó la decisión de tachar el futuro petrolero, diciéndole no al Yasuní. No vamos a entrar en discusiones de índole ideológico al respecto, pero el Ecuador le dijo no a la explotación del Yasuní, y eso supuso que a nivel internacional la reputación de país petrolero se vea seriamente afectada, porque los inversionistas petroleros a nivel mundial van a decir, oiga, ya me quitaron el Yasuní, de pronto yo invierto en otro pozo y también me lo quitan. Entonces, este rato, el futuro petrolero del Ecuador está seriamente en riesgo, y recuerde usted que en el régimen de asignación de recursos y de asignación de rentas a nivel nacional, el petróleo es fuente de financiamiento para varias de la gestión de obra pública, gobiernos seccionales y universidades.
El tema petrolero es tremendamente complejo. Bien. Yo diría que nos pegamos un tiro al pie. El tiempo se nos ha agotado, Rodrigo Andrés. Quisiera dejarle con un último punto, realmente que tiene dos partes. Uno, ¿qué posibilidades ve usted de que la situación en alguna medida en este próximo periodo de gobierno pueda cambiar? Situación relacionada con desconcentración, descentralización, temas que requiere la provincia de La Suay y que requiere el austroecuatoriano para un crecimiento más equitativo. Y por último, hablemos también brevemente sobre el programa que tendrá la Cámara a mediados de esta semana al cumplir sus 87 años de vida. La Cámara está muy complacida y con mucha alegría de celebrar su 87 aniversario. El otro día en una conversación informal decíamos, hemos superado la expectativa de vida de los ecuatorianos. Realmente hemos llegado a un periodo que ha permitido madurar la generación, lo que es generar empleo en nuestro medio, no solamente en Cuenca y el Azuay, sino en el sur del Ecuador. A la Cámara se ha unido también muchas y valiosas empresas nacionales e internacionales que hacen actividades económicas en el sur de Ecuador y que han visto en la Cámara de Industrias, Producción y Empleo un portal, un balcón desde el cual organizarse e impulsar el desarrollo de esta importantísima región del Ecuador, que es el sur. ¿Qué vemos nosotros para hacer una idea simplificada? Por supuesto que apoyamos la descentralización, pues eso no cabe la más remota duda, Gustavo y Rosana, pero creemos mucho en la desregulación. Yo creo que la nueva legislatura y el gobierno del presidente Noboa tienen que este rato poner como prioridad desregular al Ecuador para que el aparato productivo pueda empezar a andar y ojalá algún día correr, porque necesitamos crecer. El Ecuador necesita crecer mínimo al 5% anual para generar empleos para los chicos y chicas que se suman a la población económicamente activa. La Cámara en su aniversario hace presente esta reflexión, invita a la ciudadanía a pensar de esta manera. Creemos juntos empleo porque esto es el bien del Ecuador. Y obviamente sigue apoyando la labor que están haciéndolo muy bien nuestras autoridades seccionales en controlar la inseguridad, sobre todo en nuestro medio, y en esfuerzo al cual nos sumamos como no puede ser de otra manera. Bien, le agradecemos mucho por su presencia. Éxitos también en esta merecida celebración, los 87 años de la Cámara. Muchas gracias, Rosana y Gustavo, y un saludo a la ciudadanía que nos ha escuchado. Un abrazo. Del doctor Rodrigo Andrés Cordero, presidente de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo en la provincia de La Suay. Invertir es pensar en